Hola, buen día a todas y a todos. Es difícil hablar de lo que ocurre en nuestro país porque a diario nos encontramos con noticias trágicas que muestran la miserableza de los violentos, pero también la mezquindad y la ineptitud del gobierno en cabeza de Iván Duque y del uribismo que con su discurso violento, con su retórica del odio, nos ha sumergido al país nuevamente en la violencia, en la guerra, en la barbarie. Todos los días nos levantamos con noticias trágicas, día tras día noticias trágicas, barbarie, asesinato, violencia, masacres, como si se tratase de una versión siniestra de esa película protagonizada por Bill Murray, El Día de la Marmota, que conocemos como Atrapado en el Tiempo. Día tras día este tipo de noticias. Pero es increíble también cómo en medio de tanta barbarie, los colombianos nos sentimos orgullosos. Y entonces nos preguntamos por qué nos sentimos orgullosos los colombianos. ¿Hay razones para sentirse uno orgulloso? Y entiendo que sí, por una parte porque los medios de comunicación insisten también a diario en mostrarnos noticias positivas y en explotar ese sentimiento nacionalista, principalmente expresado en hazañas deportivas, etc. Lo vemos en un tal James Rodríguez o en los escarabajos. Y pienso, por ejemplo, en Egan Bernal, en esa gran hazaña de haber ganado el año pasado el Tour de Francia, ¿no? ¿Debemos sentirnos orgullosos como colombianos? Sí, pero también debemos sentir vergüenza como comunidad política, porque todos recordamos que en el 2014 ese joven tenía que hacer colectas para poder ir a competir a nivel internacional y representar el país. Es decir, nosotros, el Estado y las instituciones, no fueron capaces de brindarle oportunidades a ese joven. Pero esta es la tónica. A día de hoy, las instituciones no son capaces de brindarle a nuestra juventud oportunidades para el desarrollo. Pues bien, pienso también en Diana Trujillo. Se presenta como la increíble historia de Diana Trujillo y es conocida en toda América Latina por ser la primera mujer latinoamericana en trabajar en la NASA. ¿Debemos sentirnos orgullosos de esos? Sí, principalmente ella, principalmente su familia. Pero la comunidad política, el Estado y sus instituciones tienen que sentir vergüenza. Porque si Diana Trujillo se hubiese quedado en nuestro país, quizás nunca hubiese trabajado en la NASA. De hecho, ella en una de las entrevistas, en una de las tantas entrevistas, cuenta que cuando entró a estudiar la ingeniería aeroespacial, había tenido contacto con computadores 20 minutos semanalmente en el colegio, en un computador que no tenía conexión a internet. Esa es la realidad de las oportunidades que le ofrecemos a la gente en nuestro país, a los jóvenes en nuestro país. Y tenemos que hablar de esto porque es la juventud la que sobre todo está en las calles pidiendo y luchando por una transformación, peleando por su futuro. Y entonces hablamos de la educación. El acceso a la educación superior está subordinado a unas condiciones socioeconómicas. Es decir, si usted no tiene cierta cantidad de dinero y ciertas condiciones socioeconómicas, no va a entrar a la universidad, ¿no? Y aquí se consolidan ciudadanos y ciudadanías de primera, de segunda, de tercera clase, etcétera, etcétera. En casos donde, con suerte, estratos medios y bajos han entrado a la universidad, tenemos gente que no puede cumplir a cabalidad con sus estudios, tener éxito, porque esa condición socioeconómica, esa realidad económica, le genera tanta presión que lo obliga a dejar los estudios. En otros casos tenemos jóvenes que ni siquiera se plantean ir a la universidad, continuar sus estudios, no, sino que terminado el bachillerato o abandonan el bachillerato y van a buscar trabajo. Y decir trabajo es ser benevolente, porque lo que abunda en nuestro país es la informalidad. Así tenemos a nuestros jóvenes yendo al rebusque. En otros casos tenemos jóvenes que terminan y se van a las fuerzas militares, a la policía, al ejército, a la armada, diciéndolo coloquialmente, por la plata. Esas son las oportunidades que les estamos ofreciendo. Así, ¿cuántos Egan Bernal y cuántas Dianas Trujillo no se han quedado, se quedan en la sombra y se quedarán si no hacemos nada? Porque el Estado es indolente, falta de empatía, falta de responsabilidad, que no es capaz de brindarle opciones, oportunidades a nuestra juventud. Y aquí entro en reflexión sobre dos conceptos, sobre el concepto de nacionalidad o de nación frente a dos vertientes generales. Una vertiente, que es la francesa,
principal exponente de la raza renana, y la segunda la germánica, ¿no? En el término francés se plantea la nación como un plebiscito que se renueva a diario y que se contrapone a la monarquía, y ese es el mito fundacional. El absolutismo la república frente al absolutismo y la monarquía. Nosotros bebemos de ese mito fundacional, ¿no? Nosotros somos una república que se levantó contra el monarca. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente en nuestro país tenemos una república democrática. Y hay que decir que no. En nuestro país lo que hay es un grupo de amigotes que se reparten todo y que viven a costilla y a costa del esfuerzo de la gran mayoría. Ejemplo de eso es que Avianca, la insistencia en darle dinero a Avianca, el dinero de todos los colombianos, y no darle ese dinero a los colombianos que tanto lo necesitan, a la mediana, a la pequeña empresa de los trabajadores. Lo que hay en Colombia es un capitalismo de amigotes, un capitalismo de ampones, un capitalismo mafioso, ¿sí? No existe una república democrática ni un capitalismo que algunos intentan demostrar. Son amigotes que se reparten a dedo y viven, repito, a costa de la explotación y el esfuerzo de la mayoría. El otro concepto, la otra vertiente es la germánica, y esta tiene que ver con cuestiones étnicas, culturales, tradiciones, lingüísticas, pero que vienen a consolidar una cosa así como el espíritu de la nación. Y aquí uno se pregunta, ¿cuál es el espíritu de la nación? ¿Es violencia, es guerra, es delincuencia, es criminalidad, es masacres, es barbarie? No, me niego a creer que ese es el espíritu de la nación. Creo que hay algunos que se lucran de la criminalidad, de la violencia y de la guerra, pero que ese no es el espíritu de la nación. El uribismo nos ha sumergido en esta guerra. Y aquí quiero recordar dos fragmentos del diario de Ana Frank, uno escrito en noviembre del 42 y el otro en enero del 43, que nos dice. El primero decía: podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en los que nos eran queridos y para los cuales tememos lo peor sin poder socorrerlos. Me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas en este infierno. El segundo extracto dice: podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero me desalentaría aún más. No podemos más que resistir aguardando el fin de tanta desventura. Y no podemos más que resistir. Creo, sinceramente, que el espíritu de nuestra nación no es esa violencia, no es la guerra, no es la desigualdad, no es la masacre, no es la barbarie. Por el contrario, creo que es el esfuerzo, es la berraquera, dicho coloquialmente, es la paz, es la creatividad y es el progreso. Estoy convencido, porque cada vez hay más gente que quiere un cambio en Colombia, que Colombia más pronto que tarde va a ser una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.